Bien, jóvenes, buenas noches. El tema de hoy que vamos a llevar es de suma importancia para la elaboración de su proyecto de modalidad de graduación. Como ustedes pueden observar ya en la pantalla, es muy importante este segundo punto que habla de la redacción. ¿Por qué es importante la redacción? Vamos a dar lectura. ¿Qué sucede cuando una empresa presenta sus productos con textos mal redactados en sus folletos o en su página web? Es un desprestigio para la empresa, ¿no es cierto? Pierde credibilidad si está mal escrito, si tiene errores ortográficos, está mal redactado. Y pasa generalmente eso con cualquier trabajo o con cualquier publicidad. Muchas veces vemos publicidad donde vos quieres buscar la dirección y no encuentras ni la dirección, o el teléfono está mal, o hay errores ortográficos, ¿no es cierto? Entonces, la redacción es lo más importante. ¿Qué indica? Lo más seguro es que se crea una imagen negativa de la empresa, asunto que perjudicará las oportunidades de venta, indudablemente. Si escribimos de modo desorganizado, sin cuidar la coherencia lógica, es decir, sin tener una correlación de las ideas, y está todo desorganizado, comenzamos por el medio, terminamos en el inicio y todas las ideas desorganizadas. Sucede. Muchas veces preferimos escribir lo que estamos pensando, pero después hay que ordenar esas ideas, leer que esté bien la redacción y ordenar esas ideas, sin corregir las faltas. Seguro no lograremos comunicar con claridad lo que deseamos. Y además daremos la impresión de ser personas con ideas pobres, poco cuidadosas y con pobre compromiso con su trabajo. Es extremadamente importante que te formes la idea de que un trabajo académico, el que van a hacer ustedes, su proyecto de modalidad de grado, no es un simple requisito más para obtener una calificación y asegurar la aprobación de la materia. No es una materia común y corriente. Un trabajo académico es sobre todo una carta de presentación académica de cada uno de ustedes como profesionales que van a salir, que a la larga te dará muchos más beneficios que la simple aprobación, por ejemplo, dice, ¿no? O sea, no es solo aprobar la materia o redactar y cumplir con lo que digan. Estás aprendiendo muchos aspectos importantes para tu vida profesional futura. ¿Sí? Básicamente es eso. Pasemos a otro aspecto. Por lo anterior, te conviene empeñarte en redactar tu trabajo con pulcritud, coherencia, minuciosidad, bien sustentado con argumentos, citas y ejemplos. Y la redacción vamos a explicar cómo debe ser. Está más adelante. El siguiente punto. ¿Qué detalles debes considerar al redactar? El primer punto. Siempre debes redactar un borrador. ¿Qué significa aquello? Que tu primera idea que vas a poner va a estar desorganizada. Es un borrador. Lo que vayas pensando lo vas expresando a través de las palabras, ¿no es cierto? Dice, el primer texto que escribas será siempre un borrador y jamás deberás presentarlo como trabajo final. Un trabajo académico, entonces, no es agarrar, redactar y presentar. Debemos de darle la formalidad, debemos de revisar la redacción, debemos de revisar el tipo de letra, debemos de revisar el interlineado, ¿no? El contenido mismo de nuestra redacción. Muchas veces se dio el caso en el que una persona escribe algo y en el momento de hacerlo piensa
y siente que lo está haciendo realmente bien, sin errores de teclado, de coherencia o de sintaxis. Pero luego de dejar de descansar el texto por un par de días, o sea, lo dejan por unos días después de haber escrito, la persona los lee y se avergüenza de sí misma al descubrir varios errores. Sucede, escribimos, muchas veces presentan el trabajo, cuando vuelven a hacer, porque hemos hecho los trabajos en investigación de mercados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que no está tan bien como ustedes habían pensado, no sucede. Por eso el primer texto se considera siempre como un borrador, ¿sí? El borrador debe estar listo varios días antes de la fecha de entrega del trabajo. Ello para que le des un respiro al texto, lo dejes airearse, ¿no es cierto? También des un respiro a tu cerebro, ¿no es cierto? Y luego retornes a él con la mente descansada y lúcida para hacer las revisiones finales necesarias, para realizar las correcciones, eliminar errores de todo tipo y pulirlo, de manera que al momento de hacer la entrega tengas la certeza absoluta de estar presentando un trabajo muy bien elaborado. Entonces, eso sucede con la presentación de los trabajos académicos y la redacción. El segundo punto, mantén un tiempo verbal y persona gramatical. Sí, es importante. ¿A qué se refiere esto? El inciso A nos dice, redactar todo el texto usando una y solo una persona gramatical. De preferencia, usa la primera persona en plural, nosotros. ¿No es cierto? Nosotros. En esta forma es posible que el lector se sienta parte del trabajo al leer. Nosotros, de manera que llegue a sentirse incluido e identificado con el texto. Este es un truco que muchos escritores y académicos usan a fin de acercarse con mayor facilidad al lector. Por el contrario, el lector se puede sentir excluido del trabajo cuando se escribe de forma impersonal, ¿no es cierto? La empresa, si están hablando de su empresa, ¿no es cierto? Sin embargo, lo relevante es que no mezcles las formas gramaticales. Elige usar la primera persona plural o la forma impersonal, es decir, en tercera persona. Pero nunca uses ambas o más de una a la vez, entre algunos aspectos. ¿Ya? Ahora, podemos ver, por ejemplo, acá en el cuadro, la primera persona en plural. Realizamos nuestros trabajos recurriendo a, cuando estamos haciendo la redacción, ¿no ve? Debemos de ver la primera persona. Y en plural sería que está al lado derecho, se realizó el trabajo recurriendo a, acá tienen un ejemplo, otro, nuestras incluye primera persona. Nuestras conclusiones se resumen en, y de manera impersonal, las conclusiones se resumen en. Entonces, ustedes deben de escoger cuál es la mejor forma de redactar de manera gramatical. Primera persona en plural o de manera impersonal. ¿Ya? Generalmente es de manera impersonal en los trabajos académicos. ¿Ya? Otro inciso. La introducción y la conclusión se escriben luego de culminar el trabajo. Y esto es evidente. Cuando nosotros hemos terminado un trabajo académico, recién se hace la introducción y también se hacen las conclusiones.
¿no es cierto? Porque la introducción nos da un contexto de cuál es el contenido que se tiene en ese trabajo de investigación. Lo que sucede con los libros. Ustedes agarren un libro y el prólogo, la introducción, ¿qué les muestra? Leen la introducción y ahí les explica, el capítulo 1 habla de tal aspecto, el capítulo 2 de tal aspecto, el capítulo 3 y les da el contexto o el contenido de lo que tiene el libro. Entonces, por esa razón, la introducción se hace al final. Acá tenemos otro ejemplo. Primera persona, yo redacté. En plural, nosotros redactamos. Segunda persona, tú redactaste, vosotros redactáis. Tercera persona, él redactó, ellos redactaron. Entonces, esto para ubicarnos en cuál es primera, segunda o tercera persona, pero la manera correcta de hacer es primera persona, pero en plural. ¿No ve? En plural, nosotros redactamos. El inciso C. Seguramente en la parte del desarrollo o cuerpo del trabajo de investigación, deberás usar más de un tiempo verbal, es decir, primera, segunda o tercera persona. Habrá elementos que deberás escribir en pasado, otros en futuro y otros en presente. Trata de no mezclar demasiado estas formas de tiempo, ¿no es cierto? Estas partes se redactan de algunas formas del tiempo pasado, de preferencia el pretérito perfecto simple, por ejemplo, lo que habíamos dicho, primera, segunda y tercera persona. ¿Ya? Otro aspecto importante, el tercero, cuida el uso de los signos de puntuación y acentuación. No es solo el ver primera, segunda o tercera persona. Un punto seguido, un punto aparte, una coma, un acento, ¿jugará un papel importante o no? ¿Qué nos dice? Es fundamental que tengas mucho cuidado con el uso de las tildes. Muchas veces una tilde marca una diferencia de tiempos. Por ejemplo, la palabra ocasionó no es lo mismo que la palabra ocasiono. Ocasiono y ocasionó. La primera puede indicar yo ocasiono algo, tiempo presente. Ocasiono, tiempo presente. Mientras la segunda puede indicar que alguien ocasionó algo, tiempo pasado. Fíjense, una pequeña tilde en la O. Y cuando la tilde está en una de las letras, hay que acentuar esa letra. Ocasionó, ocasiono. Ocasionó se refiere a tiempo presente. Ocasionó, con mayor énfasis en la O, a tiempo pasado. Fíjense esa pequeña diferencia. Veamos otra. Dice, además, una simple tilde puede cambiar totalmente el sentido de una expresión. No es lo mismo escribir, a ver, ¿qué estudiante me podría leer la primera línea de el que estoy marcando? Nadie. Bien. ¿Qué dice el texto? Sabia, por eso daba vida al texto. El segundo párrafo, sabía, por eso daba vida al texto. ¿Habrá alguna diferencia entre estos dos? Si tiene el mismo número de letras, el mismo número de palabras, está exactamente igual con una leve diferencia. ¿Cuál será la diferencia? El acento, licenciado. La tilde.
Exactamente, el acento o la tilde. El primer caso, sabia, se escribe con tilde cuando tiene la función de verbo y significa acto de conocer algo o alguien. Sabia, de sabiduría, ¿no es cierto? De sabiduría. En el segundo caso, la palabra sabía no lleva tilde y funciona como adjetivo y hace referencia a la persona que posee profundos conocimientos sobre algún tema. Perdón, al revés, ¿no es cierto? Sabía de saber y sabia de conocimiento. Es necesario que tomes en cuenta el buen uso de estos signos de puntuación. Por ejemplo, una simple coma, ahora estamos hablando de la coma, hemos hablado bastante de la tilde, cambia totalmente el sentido de una oración. ¿Será? La coma es una pausa. Estás con una idea, empiezas a leer y donde hay una coma, haces una pequeña pausa y continúas. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Si la siguiente oración le pones una coma después de la palabra mujer, sucedería en este caso que quien andaría de cuatro patas sería el hombre. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, veamos el texto. ¿Qué dice? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Nuevamente, donde hay la coma, hago una pequeña pausa. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Leamos el texto de abajo, que es exactamente lo mismo. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Habrá diferencia en la lectura? Una vez más, para poder entender bien el texto. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. El segundo texto. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. El texto es el mismo, pero el significado es distinto, ¿no es cierto? ¿Cuál será la diferencia? La coma, tilde. La coma. Sí, el lugar de la coma, y he hecho una pausa bastante larga para que se pueda entender el texto. He parado mucho tiempito para que se pueda entender la lectura del texto. Entonces, fíjense la importancia que tiene el uso de la coma en la redacción que nosotros realizamos de un trabajo de investigación. Importantísimo. Otro ejemplo, fíjense, ¿y qué diferencia marca en el entendimiento de lo que se está realmente dando lectura? Fíjense, el primero, vamos a perder. Poco se solucionó. El cambio de la coma, el segundo texto. Vamos a perder poco. Se solucionó. Los dos son exactamente la misma cantidad de letras y palabras. La posición de la coma tiene una gran diferencia. Vamos a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están rendidos, han perdido. Poco se solucionó. ¿Qué quiere decir? Han perdido, muy poco se ha solucionado de lo que estaban resolviendo. La segunda lectura dice, vamos a perder poco. No han perdido. No han perdido todo, han perdido un poquito. Y más bien dice, se solucionó. ¿Está comprendido esto de la coma, jóvenes? Y la importancia que tiene.
La tilde, si se dan cuenta, sus trabajos deben de cumplir con todas estas condiciones. Por eso nos indican el trabajo académico de modalidad de graduación que ustedes escojan, proyecto de grado, emprendimiento, trabajo dirigido o el sociocomunitario productivo, debe contar con estas reglas de redacción, sintaxis, ortografía. Qué importante es tener una buena redacción, ¿ya? Y el Word te ayuda a aquello, ¿no es cierto? Porque te lo resalta con rojito, ¿no es cierto? O te lo pinta con azulito, te lo raya con azulito para que tú puedas ver si está bien redactado o no, ¿no es cierto? Hay una colaboración. Tenemos el diccionario también. Y no el diccionario físico, también hay el diccionario electrónico, ¿no? Otra. No quiero saber. No me interesa, no quiero saber. La siguiente, no quiero saber. ¿Habrá diferencia? Por supuesto que hay gran diferencia. Por supuesto. En la primera, que no quiere saber absolutamente nada. En la segunda dice, un ratito. No, 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 un ratito. Quiero saber. Quiero conocer. ¿No es cierto? Una simple coma cambia todo el texto. No quiero saber. O el otro, no quiero saber, requiero saber, requiero conocer, quiero conocer. ¿Sí? Lo mismo el último texto. No tenga clemencia. ¿No? Y en el segundo, no tenga clemencia. Entonces, hay una gran diferencia entre el primero y el segundo por una pequeña coma. Estoy redundando con varios ejemplos en esto, jóvenes, por el tema de que es de suma importancia la redacción. Yo les voy a, cuando estemos en clases presenciales, vamos a sacar proyectos pasados de la ESAE, proyectos de investigación, y van a ver los tremendos errores que se tienen en la redacción. ¿Ya? Finalmente, ¿qué dice? Una coma es un pequeño signo que en algunas ocasiones puede hacer que el autor de un trabajo logre una nota de aprobación o de reprobación. Lo mismo sucede con los demás signos, la puntuación, el punto seguido, el punto aparte, los puntos suspensivos, los dos puntos, el punto y coma, los otros signos juegan un papel importante. ¿Sí? Yo reniego bastante porque veo en algunos textos, me escriben 2 o 3 palabras, punto seguido, otra vez, otra idea, punto seguido, y está mal redactado, pésima la redacción. Entonces, parte de la aprobación de su trabajo de investigación y perfil, sobre todo el perfil que corresponde a la aprobación del docente de taller de grado, debe de cumplir con estas condiciones. Y, jóvenes, voy a ser estricto, sumamente estricto, extremadamente estricto. Voy a exagerar, inclusive no sé qué otra palabra más voy a usar, en los trabajos de ustedes. En lo que es el aspecto de forma y en lo que corresponde al aspecto de forma, o de fondo, perdón. De forma, porque deben tener el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado. No cumplen con esa condición, su trabajo está reprobado. Solo es de forma. Aspectos de fondo, la redacción. Tienen una mala redacción, mal uso de los signos de puntuación. Tu trabajo no va a estar aprobado.
¿Por qué la exigencia? Porque la presentación de sus trabajos, de su perfil, que es lo que me corresponde aprobar, debe estar impecable. ¿Qué va a significar a ello? Una buena presentación de ustedes como personas y también indicar que el docente de taller de grado ha realizado su trabajo. No voy a dejar pasar ningún error ortográfico, ningún aspecto de forma, ningún aspecto de fondo. ¿Ya? Bien. Finalmente, es muy importante en la redacción, aparte de la puntuación, lo que es la redacción de los párrafos. ¿Qué son los párrafos? Aquellos que comienzan con una letra mayúscula, ¿sí? Y terminan con un punto aparte, ¿sí? ¿Qué dice acá? Fíjense, el primer párrafo comienza con una y termina el párrafo con académico. Y hay un espacio inclusive que separa el primer párrafo del segundo. ¿Ya? ¿Qué dicen esto? Una carta, un capítulo, un artículo, un ensayo, un informe o un libro son cada uno un conjunto coherente de párrafos. Un conjunto coherente de párrafos. Y gracias a estos es posible articular, presentar y desarrollar el argumento central de un trabajo académico. El conjunto de párrafos va a conformar su trabajo académico. No es copiar y pegar, hay que darle coherencia a ese copiar y pegar, que esos párrafos tengan coherencia y tengan seguimiento a la lectura. En sí, un párrafo es una composición clara, ordenada y lógica. Debe de existir la lógica, la coherencia, el orden en la redacción de un texto que presenta una idea y la desarrolla a través de argumentos. Por lo anteriormente dicho, debes entender que un párrafo tiene básicamente tres partes. Cada uno de los párrafos tiene tres partes importantes. La primera presenta una oración principal. La segunda parte desarrolla las oraciones argumentativas necesarias para sustentar la oración principal. La tercera parte expone la oración conclusiva, que no es otra cosa que la articulación lógica de las anteriores. Dos partes, oración principal más oración conclusiva o conclusivas. Entonces, un párrafo tiene la siguiente estructura. Tres partes habíamos indicado. Comenzamos con la OP, oración principal. Sigue la oración o oraciones argumentativas, OA. Puede ser una o pueden ser dos o pueden ser tres las oraciones argumentativas. La oración principal es una sola, la que inicia. La oración argumentativa es la que argumenta, puede ser una, dos, tres argumentaciones. Y finalmente terminamos el párrafo con una oración conclusiva. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos uno. Fíjense, oración principal. La bandera boliviana tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. Cada uno de ellos provee un significado. Es la oración principal. ¿De qué está hablando? De la bandera boliviana. La oración argumentativa. Hay una. La primera. El color rojo simboliza la riqueza animal del país. Las riquezas animales del país. ¿No es cierto? Estoy ya argumentando. Había hablado de la bandera boliviana, que es rojo, amarillo y verde.
Mi primer argumento es el color rojo. Mi segundo argumento, o A2, oración argumentativa 2. El amarillo representa los caudales minerales. Segunda oración argumentativa. Tercera, en tanto que el verde figura los tesoros vegetales. 3 oraciones argumentativas. Acabo con la oración conclusiva. Por lo tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan los patrimonios naturales del país. En conclusión, los colores simbolizan los patrimonios naturales del país. Conclusiva. Si ustedes han podido observar, la redacción tiene coherencia, tiene lógica, está de manera ordenada y se entiende este párrafo, esta redacción de manera clara. ¿Está entendido esto, jóvenes? Espero que sí. ¿Ya? Ahora, acá tenemos otros ejemplos. Voy a agarrar y voy a subir estas hojitas a lo que es el Classroom para que ustedes ya puedan leer el resto. Pues aquí tenemos otro ejemplo de oración principal, argumentativa y conclusiva. ¿Ya? Que eso podemos revisar un poquito más. Nos falta no mucho, pero lo vamos a revisar la siguiente clase. ¿Ya? Cortamos acá, por favor, la grabación. Edson, que me estaba ayudando. Y me indicas, por favor.